Diagnóstico de bienestar. Conductas saludables. En Gladys en Éxito. Es noticia, eso también lo incluimos dentro de lo que fue el recuento informativo que la Organización Mundial de la Salud anunció el brote de Mpox, la viruela del mono. Leo acá de una de las tantas páginas de los tantos medios que están reseñando esta información. El director general de la OMS ha determinado que el aumento de casos de viruela símica o Mpox en la República Democrática del Congo y en un número creciente de países en África constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional en virtud del Reglamento Sanitario Internacional. Aquí me detengo entonces para revisar esta información con el doctor Julio Castro, médico con posgrado en medicina interna e infectología. Es miembro de la Red de Médicos por la Salud. Es profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Bienvenido a este espacio. Hola Gladys, ¿cómo estás? Saludos a tus oyentes, un placer estar contigo de nuevo. El placer nuestro, doctor, y verlo siempre tan activo también a través del grupo, informando, información que siempre es fundamental y en este caso para algo tan esencial como nuestra salud. En este caso, sobre esa advertencia, sobre ese anuncio de la OMS, ¿qué debemos ya desde de una tomar en cuenta en Venezuela, ¿no? Y qué tipo de medidas se deben tomar justamente con relación a esto? Fíjate, es importante conocer el contexto y tratar de darle una magnitud a lo que está pasando, porque, claro, con el antecedente de COVID reciente, toda información de la Organización Mundial de la Salud tiende a tener el mismo rango y yo quiero explicar a la gente qué significa esto. Ok. Y Monkeypox es una variedad de viruela que se llama viruela de mono que tuvimos un brote en el año 2022 que produjo alrededor de unos 14.000 pacientes en el mundo entero. ¿Ok? Entonces ya empezamos a tener números. Esa epidemia subió y bajó y siguen habiendo pocos casos, pero digamos, el brote grande había bajado. El llamado de atención ahora en este momento que hace la OMS, que tiene una responsabilidad mundial en esto, es decir, ellos tienen que velar por todas las áreas del mundo, es que han detectado unos 950 casos en República Democrática del Congo, creciendo muy rápidamente el número de casos de un clado. El clado es el equivalente en COVID de variante o en bacterias a cepa, es decir, una variedad genética diferente a la que venía estado circulando en el mundo en los últimos 3 años. Y su crecimiento tan rápido en República Democrática del Congo y los países que están alrededor de República Democrática del Congo es lo que hace llamar la atención en este momento. Acabo de leer en X que detectaron un caso nuevo en Europa Mm. del Norte. No sabemos qué clado es, pero esta es una enfermedad que hasta el momento, hasta el día de hoy, 90% de los casos han estado limitados a un grupo de riesgo que son hombres que tienen sexo con hombres, ¿ok? Porque Wow. la transmisión de este virus es a través de contacto muy íntimo, muy cercano, que es transmisión sexual o durmiendo con la otra persona. Entonces, este grupo de riesgo es el que está principalmente afectado. Hay vacuna para esto, una vacuna que es bastante buena desde el punto de vista de efectividad, que hasta el momento solamente se utilizaba en grupos de riesgo, es decir, personal médico que puede estar expuesto y personas que están dentro de este grupo que tiene este comportamiento epidemiológico. Yo no pienso que esta sea una epidemia que vaya a tener el contexto de COVID, es decir, que No. haya millones de casos en el mundo. No es lo que se tiene hasta ahora en el momento. Y a pesar de que la transmisión es directa persona a persona, es decir, contacto muy cercano, puede haber eventualmente alguna forma de transmisión como transmisión respiratoria. Pero hasta ahora lo que se conoce con la información que tenemos hasta el momento es que es una transmisión más de persona a persona y que una persona transmita a 20 personas porque están en un mismo salón. Claro, como dices tú, por contacto íntimo, pero exactamente, pues eso que asoma, que bueno, se inquieta, ¿no? De que eventualmente pueda ser de repente por vía respiratoria. ¿Eso podría ocurrir de qué manera? ¿Por Eh, una eh, mutación? ¿O qué? Sí, puede ser, este clado es un clado diferente al que teníamos, al que se había identificado en los años previos, y la modificación de los clados puede estar acompañada de una modificación de la transmisión. No tenemos mucha información. Ayer vimos lo que produjo OMS, que está muy ligado al tema de África, y hay que entender también que la declaratoria de emergencia tiene un componente burocrático que tenemos que entender.
al declarar tú esta una situación de emergencia internacional o que puede representar un riesgo, los países involucrados tienen acceso a fondos nacionales e internacionales que de otra manera no los tenían. Entonces, la declaratoria de emergencia tiene un componente financiero, burocrático para los países que están afectados, que se pueden beneficiar de acceso a fondos internacionales para mejorar sus políticas de control, de vacunación, de identificación, etcétera, etcétera. Para darte una idea, en Venezuela, cuando hubo el brote anterior, no tengo el número exacto en la cabeza, pero quizás en Venezuela hubo unos 10 o 12 casos en total durante casi un año. Entonces, eso te da una idea de la magnitud de lo que llegó hasta nosotros. De ellos, un número, casi la mitad eran importados, a pesar de que hubo casos autóctonos, pero en América Latina, el número de casos que se han reportado en los últimos meses es ínfimo, es muy bajo, y dada la lejanía que tenemos con África, uno pensaría que esto es algo que no va a llegar necesariamente tan pronto y que el impacto, si se mantienen las condiciones actuales de lo que vimos en monkeypox en la epidemia anterior, es algo que es muy limitado a esos países, a esos grupos de riesgo, a menos que algo cambie sustantivamente. ¿Y cómo es el protocolo de las vacunas, doctor, para el mpox? Eh, no hay, esa vacuna no está disponible en Venezuela, está disponible en muy pocos países porque es una vacuna que es una variedad de la viruela clásica, pero quienes estamos vacunados de viruela clásica, la protección contra este tipo de virus es relativamente pequeña. Es decir, tendríamos que vacunarnos, por ejemplo, las personas que vemos enfermedades infecciosas, que estos pacientes pueden llegar a nuestro consultorio, eventualmente serían las personas que ha recomendado OMS que deberían estar vacunados, pero esta es una vacuna que no se consigue fácilmente, está disponible en muy pocos países y la vacuna es un Mm. tema complejo, bueno, de accesibilidad en este momento. Quizás el mensaje que yo rescataría es que los médicos deben estar pendientes de que pacientes con este tipo de lesiones, que son lesiones tipo ampollas, vesículas, es como una erupción con ampolla muy parecido de alguna manera a la viruela, deben llamarle la atención, deben tomar muestras, deben aislar a esos pacientes y deben llamar a la autoridad sanitaria, que es el Claro. Ministerio de Salud, notificarlo para que haga el estudio pertinente. Se hace el estudio y cómo se trata una vez se tiene el No brote. tiene tratamiento, no tiene tratamiento. La gran mayoría de las personas, en el 85% de las personas, es una enfermedad eruptiva relativamente benigna. La Mm. mortalidad es muy baja, está por debajo del 5% en el mundo entero y habitualmente se produce en personas que tienen otras enfermedades, tienen VIH avanzado, tienen una trasplante, toma esteroides o tiene alguna otra condición asociada al monkeypox, que es lo que hace que se produzca enfermedad severa. Me llama la atención cuando dice también lo del contacto íntimo, hizo referencia a relaciones, ¿no? Homosexuales, pero no así las heterosexuales. ¿Por qué la diferencia? Bueno, porque hasta ahora esa epidemia se ha comportado mucho en ese entorno, es decir, Ujú. esos entornos son entornos habitualmente estancos, digamos que no se comunican unos con otros y ahí es donde se ha Ya, producido ok. la mayor de los casos. Para darle una idea a la gente, esto se supone que comenzó de unos pacientes, personas que vivían en África que viajaron con el periodo de contagio de la enfermedad, muy probablemente un evento que se produjo en las Islas Canarias, que se llama la Fiesta de Ujú. la Paloma. Es una fiesta relacionada con una fiesta cultural religiosa española, que casualmente es el 15 de agosto, y que se celebran en algunas zonas de España. Entonces estas personas infectadas, pues se supone que volaron a las Islas Canarias y ahí tuvieron contacto con personas de otras partes del mundo y se supone que de ahí fue que empezó a diseminarse en el resto del mundo el virus de monkeypox. Claro, pero no estaría exento tampoco, entonces, por ejemplo, aquellos que, bueno, eventualmente no se terminen mezclando y también, bueno, tengan una relación heterosexual y pase además al género femenino, ¿no? Sí, sí, puede pasar. De hecho, hay algunos casos descritos inclusive en niños, ¿ok? De Ok. transmisión domiciliaria en el caso de niños, pero es menos del 2%. Sigue siendo muy bajo Mm. y es algo que no sé si recuerdan, pero hace unos meses la misma OMS y el CDC de Atlanta la clasificó como una enfermedad de transmisión sexual. O sea, Ya. este monkeypox es el que fue catalogado como una nueva enfermedad de transmisión sexual. Que la están evaluando exactamente. Lo importante, bueno, es hacer el alerta, estar pendiente, por supuesto. Esta información es vital para una respuesta efectiva con relación al monkeypox. Gracias, doctor, una vez más por estar con Sí, nosotros. claro, y siempre a tu orden.
Cuídese mucho, por favor. El doctor Julio Castro, médico con posgrado en Medicina Interna e Infectología, 2:57. Me toca despedir el programa y lo hacemos con esta música de fondo. Es de Scorpions, un clásico.